Bonsoir, Bonsoir. j'espère que ça va. Vous avez passé un bon week-end? Oui, Très bien, bah c'est parfait. et vous? Moi aussi, ça s'est bien passé, merci. Et vous êtes prêt pour la révision la dernière révision avant l'examen? Vous avez beaucoup de questions à me poser? Ici, je vous ai mis ici le document, je vais partager avec vous le document Word ici. Si vous avez des questions pour vous expliquer tous les thèmes de l'unité 4. Alors, à l'unité 4, il y avait tous les thèmes qu'on a revus la semaine dernière, non? Le plus que parfait. euh, on a aussi donc tous les thèmes qu'on a ici, non? Le plus que parfait, le comparatif, le superlatif, l'accord du participe passé, et puis les pronoms démonstratifs et interrogatifs. Alors, j'attends pour voir si vous avez des questions à me poser, je ne sais pas. Si vous avez des questions, des doutes. Maestro, yo tengo una duda. Es que estoy viendo el taller de ejercicio. Nos había dicho que en la tercera persona y en la sexta no cambiaba o sea, no se ponía el acorde. ¿Cómo? O sea, que en la tercera, el Louis, cuando es Louis y lo, No. que no se cambia. ¿No? Pero cuando son ils, ¿sí? Pues depende, ahí dame el ejemplo. Es que aquí hay un ejemplo que, por ejemplo, dice, vous étiez parti en vacances avec votre belle famille. O sea, en el libro, la respuesta es étiez parti, o sea, con S, porque vous étiez, ¿no? Ajá. Sí, y aparte porque el verbo partir usa el auxiliar être y con être siempre hay concordancia, ¿no? Ajá. Y luego, más abajo dice, il savait grandir. Ajá. O sea, si vite que nous ne le reconnaissons pas. O sea, digo plus. Plus. Ay, ¿sí me entiende? A ver, Entonces, o sea, habían crecido tan rápido. ajá, Il savait grandir sí. que nous A ne ver, reconnaissions pas. Reconnaissions plus. ¿hay tellement grandi, c'est ça? No. Grandi. Ajá, ave está bien y luego sin telme. Non. Ils avaient grandi. Ajá, si vite que nous ne le reconnaissons plus. Conexión plus. Ajá. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, porque dice, no, o sea, a ver, grandis, no se pone grandis porque es il. O sea, porque il aquí es el sujeto, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, es diferente si te dijera, a ver, por ejemplo, ils avaient acheté une voiture bon marché. Ajá. O sea, no se pone la S, pues, Sí, por el il. sí, porque aquí es el caso clásico, ¿no? Sin embargo, ahora si quiero poner el carro antes, la voiture bon marché, ¿cómo escribirías acheté? A ver. Con doble E. Sí, porque aquí es La voiture, ajá. La voiture. la carra comprada, pues. Ajá. Pues, pero Por ejemplo, aquí. Ok, porque el voiture. Ok. o Y sea, es que, siempre hay accord con el auxiliar avoir cuando el complemento de objeto directo tiene que ser directo, porque si es indirecto no funciona. Tiene que ser y directo. por ejemplo, que habían crecido, el crecido es el. Sí, aparte, ¿quiénes crecieron ellos? O sea, el sujeto es il. Aquí il que Ajá. de todos modos no es el complemento, es el sujeto. O sea, al ser sujeto, pues no hay cambios, ¿no? Porque ya ves que normalmente la voiture, ahí tienes una voiture, la voiture. Ajá. En la voiture sí está claro, pues ahí arriba es donde sí, como que. Aquí, Ajá. ¿estás de acuerdo conmigo que quiénes crecieron?
o quienes habían crecido. Ajá, ellos. Ellos, por eso, ellos aquí es el sujeto. Y aquí Ajá. te fijas que la voiture no es el sujeto. Ajá. La voiture no es el sujeto, porque ellos habían comprado el carro, pues. ¿Quién es el sujeto? Son ellos. Ajá, ellos. Cada vez que tienes el complemento antes, es cuando hay tiene que ser complemento directo. Está No antes, cambia. avoir, Porque aquí va a- cambiamos porque compramos el carro, no ellos, ¿no? ajá. Aunque ellos lo compraron, pero que compraron el carro, ¿verdad? Ujú. Ya ves que aquí, por ejemplo, cuando dices, ils avaient grandi si vite, ya ni siquiera aquí tienes complemento porque dices, ellos que habían crecido tanto, tan rápido. O sea, ni hay complemento aquí, pues, porque es puro verbo, pues. Por eso aquí no, grandi se queda en normal, pues, porque normalmente con avoir, mientras no tengas un complemento, el complemento básicamente de una frase normal, o sea, digamos sencilla, simple, va después del verbo. Cuando el complemento está antes es cuando va a impactar en el participio, con avoir, ¿no? Pero aquí con el Entonces, complemento, pues, o sea, il aquí es sujeto, no es complemento, entonces grandi no puede llevar nada, pues. y más abajo hay un ejemplo donde si pone, por ejemplo, ils Ujú. s'était dormir, o sea, en dormir, si le pone con S. Dice, Il ¿te endormi? en dormir, ajá, s'endormir, o sea, Ok, pues, no, il s'endormir, o sea, el verbo es sí, se, sí, es que el verbo es endormir, ajá, ajá. es un verbo, ¿cómo se llama? Pronominal. Y todos los verbos pronominales siempre funcionan en el passé composé como un parfait con el auxiliar être. Ujú. Por eso es, por ejemplo, si es en passé composé sería ils se sont endormis. Y ahí pues mientras tengas el auxiliar être, con être, si siempre tienes que fijarte en el, en el sujeto porque el sujeto va a impactar en el participio con être. Ah, entonces arriba por eso, porque es el avoir, el grandi, por eso. Es lo mismo que aquí, vous étiez parti porque el verbo partir, ¿te acuerdas que va en la lista Ajá, être? ajá. El problema del accord del accord del participe passé, el problema es que siempre hay accord con los que usan être, pero con los que usan avoir normalmente no. Solamente que haya con los que usan avoir el complemento antes, Antes. Ah, ok. que sea complemento femenino plural, femenino singular. Si es masculino singular, pues no va a cambiar, pues, ¿no? Pero es el complemento con avoir el que va a cambiar en este caso, ¿no? Pero si es être, pues sí, ahí con être siempre hay concordancia en género y número. Ok. Bueno, y ahí en grandi, o sea, aunque sean ellos, no, no. Porque aquí como es el sujeto y no para que pudiera ser, tendría que ser un complemento, pero il aquí no es el complemento, es el sujeto. Entonces no puede ser. Ujú. D'accord? D'accord. Quoi d'autre? D'autres questions? Profesor, entonces ahí no lo vamos a traducir literal, ¿verdad? Era lo que le preguntaba, que hay unos que son, por ejemplo, partí. La traducción en México sería ellos habían partido, como si fuera el verbo avoir. Pero como es partí, va con... Pero ¿se acuerdan de lo que les había dicho, ¿no? De los verbos que usan el auxiliar être, ¿no? Ajá, ahí no lo podemos traducir al español como está literal, ¿no? Pues es que literalmente ellos, o sea, no sería, es que haber, el auxiliar haber en sí puede ser être o avoir. La mayoría son Ujú. avores, pero la minoría, pues por eso les digo, lo de las preguntas, los 10 y luego los 6 y así, ¿no? Ujú. O sea, los 7, perdón, y los pronominales, pues, son los que usan avoir, digo être. Por eso tienen que preguntarse siempre, hacerse esas preguntas. Va en la lista de los 10, va en la lista de los 7, y la última pregunta, ¿es verbo pronominal o no? Y de ahí si dicen que no a todas, es que va a ser el auxiliar avoir, ¿no? Ok. Y si es avoir, pues, pero que hay un complemento femenino, pues singular, por ejemplo, si hay un complemento femenino singular,
el participio llevará una E. Si es complemento masculino singular, pues no cambia nada, se va a quedar como está, normal. Si es un masculino plural, pues va a llevar la S. Y si es femenino singular, femenino plural, ¿qué digo? Pues la E y la S. Ujú. ¿Otra cuestión? Pas d'autres questions? Je vous écoute. ¿No? Maestro, no va a ve- en el examen va a venir algo que es de escuchar, de ¿cómo se llama? No, no puse. Ok. Les puse, pues, básicamente ahí son ejercicios más gramaticales, el comparativo, el superlativo, el mieux, el pire, meilleur y todo eso. Les puse plus que parfait, pues ahí tendrán que conjugar frases, pero no quise ser tan malo con ustedes. Ay, qué bueno. Entonces les puse un ejercicio en el cual no tienen que preguntarse cuál es el tiempo, ya les digo, van a conjugar en el espacio que hay, van a poner el plus que parfait. Sin embargo, los verbos que usan el auxiliar être, ya tienen que preguntarse siempre porque puede ser el auxiliar être o avoir, nada más que el tiempo va a cambiar de presente a imparfait, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si dicen en passé composé, elle est partie à Paris, elle est partie, ella se fue a París. Si quieren decir, ella se había ido a París, pues tendrían que cambiar el tiempo. Elle était partie a París. O sea, la primera, ella se fue a París, la segunda, ella se había ido a París. ¿De acuerdo? O sea, ahí tendrían que, yo les voy a poner así frases tipo así, ¿no? No sé, aquí que pondrían, por ejemplo, si la instrucción es decirles, tienen que usar el plus que parfait, que pondrían aquí. El ave, el ave, Piensan en el verbo mourir, siempre la pregunta, ¿no? Se composé, tienen que preguntar, El verbo être, ¿verdad? sí, porque morir, recuerden, ¿sí? está en primera, El est mort. sí, está en esa de los 10, ¿sí o no? Sí. Ah, sí. Entonces sería, no, El, el, pero el mort es el passé composé. Pero yo les voy a El est mort. examen Ujú. que poner el plus que parfait. Pues van a cambiar el tiempo porque ya ven que si digo elle, aquí el auxiliar être está en presente. Yo quiero que me pasen el presente al copretérito. O sea, pasar de ella es a ella era, pues. Será el était mort. ¿Sí? Porque Pero la era primera plural, ella ¿no? estaba muerta y en la otra es ella ha muerto, ¿verdad? No, o sea, la primera es ella, literalmente, ella se murió. Y la segunda, ella se había muerto. Pero el ejemplo está raro, ¿no? Por lo de... Ajá. No, porque, por ejemplo, si te digo, ella se había muerto cuando naciste. O sea, ¿qué significa? Y resucitó. O sea, Ella, pues es que se oye como que... por ejemplo, Yo tengo con la duda. Pero, no conozco. profesor, puso él primero en plural. Ah, bueno, sí, perdón. Tienes razón. Bueno, igual va a ser la misma, ¿no? Va a ser el son, Son, ajá. mort. Y aquí, pues, était. Etienne, ok. Por ejemplo, ellas murieron ayer, elles sont mortes hier, pero si digo, elles étaient mortes quand tu es né, ellas habían muerto, ya habían fallecido cuando naciste. Y no lleva la doble E, ahí el temo. No, porque ¿cuál es el participio de mourir? Mo- Es mort, Ajá. sí, o sea, es este. Entonces tú le agregas la E del femenino
Y ya. ese. Ok. Ah, ok. En sí, el normal, o sea, el básico, lo mínimo que puedes tener es hasta la T. Pues Ajá. la E y la S, por ejemplo. Pero maestro, ¿ahí cuál realmente está bien dicha? Pues es que depende qué quieras decir. Si dices, ella se murió en 1880, tú naciste en 1950, por ejemplo, pues, ¿qué voy a decir? Ya poniendo los dos en la misma frase, voy a decir, pues cuando tú naciste, ella había fallecido, ella había muerto cuando tú naciste porque falleció antes que tú nacieras. Depende, o sea, cuando las pones en relación, pues, y quieres dar una cronología, pues, ¿qué pasó primero? Como si te dijera yo, desaparecieron los dinosaurios hace 65 millones de años. Yo nací en 1980, por ejemplo. Ujú. Te voy a decir. Pues poniendo los dos en relación, voy a decir, cuando yo nací, habían desaparecido los dinosaurios. No escucho mi clase. ¿No? Cuando yo nací, habían desaparecido los dinosaurios. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué pasó? Pues desaparecieron los dinosaurios y luego nací yo. O sea, ¿sí o no? Sí, pero los dinosaurios, como ya no hay, bueno, yo lo veo así, ¿no? Ajá, yo también. No es cuestión de que haya o no haya, pues. Es cuestión de que, por ejemplo, si te digo, no sé, mi hermano llegó a la casa a las 4:50. Ujú. Yo llegué a las 5. Él ya estaba ahí. Él había llegado a la casa cuando llegué. Él había llegado, ok. O sea, porque Juan, Ajá, sí, sí. ¿sí o no? Y mi hermano sigue existiendo. Sigue vivo, pues. No, sí, ahí sí, pues, pero. En la lógica, pues la cuestión por dos acciones, o sea, puede ser una, ahí les tomé el ejemplo de los dinosaurios por la cuestión de que vieran la idea de que una pasó mucho antes que la otra, pero pueden ser acciones, por ejemplo, de un minuto a otro, pues, de un segundo a otro, pues, mientras hayas hecho algo. Un segundo después pasaba algo más y pues vas a decir, había hecho eso antes que eso. Pues, Pero al rato. ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Yo la verdad sí me revuelvo, maestro. ¿Por qué? Pues estás de acuerdo. Porque pienso también como ella, que como que yo hubiera pensado así, los dinosaurios ya no existen. Entonces es una acción que ya se murieron, ¿no? Que se ha muerto, no sé. Pues por eso en francés usamos la terminología el más que perfecto, porque si te digo, porque igual existen las dos, ¿no? Si te digo, les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années. Ujú. ¿Están de acuerdo aquí que tengo ont disparu, ¿no? Desaparecieron, ¿sí? Pero si después pongo en relación, por ejemplo, je suis né en 1980, qu'est-ce que je vais mettre? Quand je suis né, Ah, ok. Ya habían desaparecido. ajá, Sí. ¿sí están de acuerdo conmigo? O sea, Sí, ahí sí. dos ejemplos muy drásticos así, pero sí les digo ahí. Ujú. Era, por ejemplo, Tashi, mira. d'accord? Mon frère est arrivé, Monte. vous arrivez, mira, aparece ahí. ¿sí o no? Mon frère est arrivé à 17. Su altavoz está conectado. Ah, es que deberías de conectar. Está esperando que conectes un altavoz. ¿Sí o no? Siempre entro de aquí. Pero con esta máquina. Sí. ¿Me escuchan? Y no te da otra opción, corregir problemas o algo. ¿Sí? No sé quién está hablando así. Vamos a ponerles un mensaje en el chat.
O siléncianos, maestro. Altavoces, auriculares y Artec. Igual que Creo que es Anaí. Ya no se escucha, ya ven. Ya lo- es Anaí, es Anaí, ¿no? Tal vez piensa que está en silencio. Me ha pasado. A mí también. Mejor no escucha, no nos escucha, pues. Pero nosotros sí la escuchamos. Entonces, aquí, ¿cómo es? Si se fijan, ya les puse dos acciones perfectas. Mon frère est arrivé à 17h, je suis arrivé à 18h. ¿Cuál es la acción más perfecta? O sea, me refiero a más perfecta porque se hizo antes. A ver. Cuando ¿Ah? yo ya, no sé, yo ya había llegado. No, a ver, No, cuando yo llegué, sí, Monfred, o sea, ya había llegado. así es. Ya ven, pues entendieron cómo es. Quand je suis arrivé, Quand je... When je suis arrivé, Ajá. Monfred Fue a... Arrivé. était arrivé. o pueden decir así, agregar hasta el déjà ya, como ya, ¿no? Y estaba. O sea, como Ya que, estaba. pues, sí, ya ven cómo es. Ujú. Son dos acciones perfectas, pero cuando las pongo en relación y quiero dar cronología y decir cuál pasó primero y cuál pasó después, insistiendo en una acción más remota que otra, pues uso el plus que parfait. Y lo hacen igual en español ustedes, ¿no? Ok. Por ejemplo, si les digo, ya les había dicho la semana pasada que bla, bla, bla. Je vous avais dit que lo mismo ahí se usa igual. Profe, Ujú. ¿qué significa était déjà arrivé? Pues déjà es ya. O sea, ya había. Perdón. Porque ya ven que el verbo arriver se usa con el auxiliar, En el plus que parfait. por eso lo usan pasan del presente al imparfait était. Était arrivé, pues con el déjà, ya, ¿no? Ya había llegado. Ajá, son dos acciones pasadas, pero ya las acomodamos, ¿no? Sí, Ok. Como pasó primero una y luego la otra, pero las dos en pasado. porque las dos son perfectas, pero una es más perfecta que la otra porque tiene derecho de antigüedad, si quieren. Por eso ahorita les tomé Ok. acciones muy lejanas en el tiempo, los dinosaurios y mi nacimiento, por ejemplo, para que vieran que había pasado mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Pero aquí pueden ser igual acciones de por un segundo nada más que se hizo antes, pues ya tiene privilegio, o sea, privilegio de antigüedad, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahí D'accord. mucho en cambiar el tiempo y siempre preguntarse lo mismo, ¿no? Ahí. ¿Cuál es el auxiliar? Y eso, los verbos que usaban être, van a seguir usando être, los que usan avoir van a seguir usando avoir. Y si hay un complemento antes, por ejemplo, a ver, dar un ejemplo. Par exemple, je suis rentré chez moi à 18h, mais avant, j'avais acheté des chemises. ¿Sí? ¿Entienden por qué es así? Bro, siempre me equivoco. ¿Rentré qué es? Porque no es regresar. ¿Cómo puedo decir? Oh, ¿Volver? sí, vuelve. Ok. Siempre me equivoco con ese verbo. Je suis rentré chez moi à 18h, mais avant, j'avais acheté des chemises. Ok. ¿Qué pasó primero? Je suis rentré. O sea, primeramente, ¿qué hice? Primeramente compré camisas y luego regresé a casa, pues. Ya las pongo las dos así y digo, pues, yo regresé, volví a casa a las 6, pero antes había comprado camisas. Bueno, entonces aquí si dijera, por ejemplo, Con. les, Los con. les chemises que j'avais, ¿qué día después? Acheté con 12, digo, con 12 y ese, ¿no? Voilà. Pues tendrán un ejercicio así en el
en el examen les voy a poner ya el auxiliar. Ustedes tienen que poner nada más el participio que falta. Y ya me revolví, ¿eh? El Yo también. je suis né, así se queda para hombre y mujer, ya, o sea, o es nomás para el plus que perfecto. Perfecto. ¿Cuál, perdón? ¿Cuál dijiste? Je suis né, perdón, je suis né, por ejemplo, pero yo soy mujer. Ah, pues es que Ah, sí, le vas a poner la E. sí, porque ne así, recuerden, ne es el, Entonces en el ne, pasé con pasé también se pone. claro, ne es el participio así masculino singular. Ok. Puedes tener, Ay, no, es que sí, ya sé que es una pregunta muy tonta, pero como que ando. puedes tener el ne en plural, o sea, así, nacidos y Nes, Inés. idas. O sea, Porque es hecho, ¿verdad? El verbo. hablaba de mi caso personal y soy hombre y pues le puse en masculino. Ajá. Porque es etre, ¿no? Ajá, sí. Ujú. Estos son los verbos que van a venir en el examen. Pues en sí ya no hay verbos que van a venir, o sea, en el examen hay un montón de verbos. Pues Pero me refiero a lo de pasé con posee y perfecto. los temas quieres decir. Pues sí, está, pues más o menos pues son los de la unidad, ¿no? Está le plus que parfait, l'accord du participe passé. Por eso en l'accord du participe passé les voy a poner, por ejemplo, de igual manera, ¿no? Les aviso también. En el ejercicio del plus que parfait, les puse el verbo entre paréntesis, ¿no? Que tendrán que poner en plus que parfait. Pero, por ejemplo, de repente les puse antes un complemento. El complemento, si es femenino o algo, tendrá que impactar en el participio, si no estará mal, ¿no? Por ejemplo, si digo, no sé. No. Y les pongo esto, por ejemplo. Y les digo, bueno, más bien les pongo así. Suponiendo que es el ejercicio del plus que parfait aquí. ¿Cómo pondrían? Les clés que... Maestro, dele para abajo porque, bueno, al menos yo no veo. Ahora sí. Ahí ya, ajá. Les choses que tu prends. Sí, pero piensen que aquí estamos en el ejercicio del plus que parfait. Que tú Ave, Que tu as, ave, Que tú has, que tuve pris. pero, ave pri. pero ¿cuál es el... Ah, cierto. Sí. Así. Ajá. No, chequen. Les clés Que tú que mabe. Que tú habías pris. Ajá. indica que. Ah, Ah, ma. Vuelvan a hacer la frase normal, nivel así. Tu avais pris les clés. Les ajá. clés. ¿Qué es les clés? Gramaticalmente aquí es el complemento de objeto directo. Directo. ¿Dónde se encuentra la frase que les puse aquí? ¿Se encuentra? Sería abayent, aben. No, avais está bien porque es tu, pues. Tu avais está bien. Pero ¿cuál es el problema? Pues les clés que Es como. Es Con plural. E, o sea, con E de No, mujer. sí, se porque puede poner. Y es Pries. plural. Pries. Ah, pris. pues sí, porque son las llaves. Ajá. Ah. Pero que no en algunos verbos, como ya tenían ese, no se podían poner el Ajá. Ajá. Como que ya quedaba. Pensaba lo mismo. ¿Cómo? De que ya no se modificaba porque ya era como que tenía la S yo también. Sí, les dije eso cuando era en masculino, pero Con masculino, pero en femenino sí se agrega la. Por la E por la E, livre, cierto. tu avais pris, ahí sí no habría cambio que tu avais pris, porque ya, pero si hay una E, pues ya sí se puede agregar, pues. Ah, ok. Si fuera el libro que tu avais pris, ahí sí se quedaría igual, pero si te pongo uno femenino, pues tiene que llevar la marca del femenino y la S ahí. ¿Mm? Maestro, otro ejemplo como ese de que termine en plural y que lo convirtamos a mujer, a femenino. Por ejemplo,
¿Sí? ¿Y cómo sería entonces si les pongo eso? Candela ve arrivé, pero estoy hablando, o sea, yo quería algo en plural de mujer, o sea, femenino. Ve esa. Y que termine en S. Sí, pero no importa, y dime esa, a ver. Ah, j'avais mis la table quand elle avait arrivé. No, porque... Digo, cuando él était arrivé. No. No, porque ¿qué pasó primero? Yo puse la mesa, Y luego, Cuando ella llegó. ella había llegado. por eso, pues, Ah, ¿qué pasó primero? était arrivé, La mesa y luego llegó, ¿sí? Ujú. por eso. Porque si me dices el était arrivé, voy a entender que en el momento que puse la mesa llegó, pues, no. Ah, entonces ya mi la table, quand elle était arrivé. Ah, les pongo lo otro, la mesa que yo había, Miss con E. voilà. Ajá, Miss con E. Se pronunciaría la S ahí, sí, maestro. Ah, ay, bájale un poquito para ver lo de abajo. ¿Sabes que yo- Ah, gracias. La tabla que yo. Sin la E, maestro, es mi, y con la S es Miss. Así ya es como el prise. Por eso muchas veces yo veo gente hasta nativos que hablan muy mal porque dicen, por ejemplo, te dicen eso. La vez pasada estaba viendo ahí, Pero ¿por qué arriba no fue así? A ver. Les clés que tu prends avaient brisé. Tu avais pris les clés. la decisión que j'ai, ¿qué sería ahí? Con E. Con el- Si soy mujer, con E. Pero no, No, pero está hablando de la decisión, ¿no? Ah, ok, también, híjole. Ay, Dios mío, cuánta cosa. lo que importa es que hables de la decisión. Sí. Mente Profe, frase del mismo sería, por ejemplo, j'ai pris la decisión, y ahí no hay problema, j'ai pris, ¿sí? La otra es la decisión que j'ai prise. Por eso ahí tiene que sonar la S igual. Y muchos nativos dicen, por ejemplo, la decisión que j'ai pris. Horrible suena porque falta que suene la S ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? yo tengo una pregunta, bueno, nomás para ver si estoy entendiendo. En el plus que parfait no importa si el verbo está en net o en avoir, si es Sí. masculino o si es femenino se le va a agregar la S y la E, ¿no? Es como el passé composé, pues, o sea, nada más Pero no- tú vas a en cambiar el être. del auxiliar. Por eso, los verbos que en el passé composé usaban être, van a seguir usando être en el plus que parfait. Los que usan avoir, van a seguir usando avoir en el plus que parfait. O sea, básicamente hasta lo podemos extender hasta a más temas, ¿no? Todos los tiempos compuestos del francés que usan el auxiliar, para ustedes el auxiliar haber, van a seguir usando el auxiliar être y avoir en cualquier tiempo. Por ejemplo, si te digo, yo habré hecho, habré preparado una pizza, no sé, el día de mañana, pues, cuando llegues, pues ahí sería en futuro el auxiliar, ¿no? Yo habré muerto en el año 3000, por ejemplo, igual, futuro, ¿no? ¿Sí o no? Pero sería igual jugando con lo mismo, ¿no? ¿Cuál usa être y cuál usa avoir? Siempre hacerse esas preguntas de cuál es el auxiliar. Esa es la clave, pues. ¿Sí o no? Ok. Más o menos. ¿Las preguntas? Yo, Melissa. Pero, por ejemplo, maestro, ¿cómo saber? O sea, es conociendo los verbos, porque, por ejemplo, ahí en PRI no va la E. O sea, ¿cómo puedo saber? Pues porque con pris normalmente el verbo prendre, ¿sí o no? El verbo Ujú. prendre, dime tú, ¿con qué auxiliar funciona normalmente? Pues con la voix. Pues por eso. Ah, ok, pues sí. Cuando funciona avoir, la única manera que pases a pris, ¿no? El participio de normal es pris. Solamente este puede tener afectaciones cuando hay un complemento de objeto directo antes. Por ejemplo, si dices, Ujú.
pris les feuilles. J'ai pris les feuilles dans l'armoire. ¿Sí? O sea, yo tomé las hojas en el armario, pues, en el closet. Dirías aquí, les feuilles Que yo tomé. que j'ai prises dans l'armoire. Las hojas que yo tomé, pero ahí sería, como son las hojas, están antes. Las hojas, pues necesito. Ah, pero es para pasé con posé y para plus que perfecto. Ah, ya es para los dos. Cualquier, o sea, es más que los dos, como les digo, cualquier tiempo compuesto Ujú. o real en participio. Siempre va a ser lo mismo, tendrán que preguntarse, cambiando el tiempo del auxiliar, nada más porque podrían tenerlo en yo habría hecho, yo hubiera hecho, yo habré, yo he hecho, yo había hecho, o sea, tienen que tan lo tienen en muchas opciones, pues en francés igual. Y el auxiliar siempre va a cambiar, ¿no? O sea, va a cambiar entre être y avoir, y siempre son los mismos verbos del passé composé, son los mismos que van a usar siempre, pues, être y avoir, ¿no? Siempre va a ser esa pelea entre être y avoir en estos tiempos compuestos. ¿Sí? Maestro, no hay ninguna excepción con esos verbos que, que terminen en este. O sea, pri, mi. No. A todos los que terminen en S se les agrega la E y la S para femenino. ¿Sí? Sí, eso, ajá, así es. Ah, ok. Nada más que si es plural, masculino plural, pues como ya lleva la S, pues digamos que no queremos malgastar una S porque se vería feo si tuviéramos en francés SS, porque ninguna palabra termina en SS. Por eso no agregamos otra S, pues ya hay una que cumple con el propósito, pues entonces no queremos malgastar una S. Para nosotros no sería malgastar una letra. Queda igual, ¿no? Y la pronunciación es la S esa del zumbidito. La mis, mis. Sí, Ajá, ok. por la S de ustedes se escucharía como si fuera doble S. Ajá. Siempre Poisson y poisson. Z o Z o S. Ajá. Ok, merci. D'accord, de rien. Quoi d'autre? ¿Vous écoute? ¿No? Por eso decimos en francés o sea, un francés que no sabe español diría hermosillo y no hermosillo. Sonaría zizi. Sin embargo, cuando la S es inicial, es decir, que no hay no está dentro de la palabra, suena s, como por ejemplo si les digo, no sé, syndrome, synergie, no suena synergie, ¿no? Si, como el si hipotético, si je peux, si tu dis, si tu veux, ¿no? Quoi d'autre? Ajá, pero no, o sea, eso es, la pronunciación esa es al final, ¿no? Porque así, si tú es si tú, si tú. Sí, ajá. Pero cuando la S está en medio suena solamente una Z. Está en medio, ok. Sería prise, mise. Ajá. Ajá. D'accord? Por ejemplo, si je vous dis ça, j'ai posé des questions. Pardon, j'ai posé. O sea, yo hice preguntas. Les questions que j'ai. ¿Cómo iría ahí? En plural y femenino. Poses. Poses. Pero ¿cómo sonaría? Posé. Igual, porque la E y la S ahí no tendrían efecto porque como la Ajá. otra es vocal, pues no cambiaría, pero ortográficamente sí necesitamos la E y la S. Porque ahí, Pero sí sería posé, o sea, las posé con S. Igual que en la otra, j'ai posé des... Ah, no, posé, así. Sí, o sea, j'ai posé des questions, les questions que j'ai posées. Suena igual que la otra, por eso muchos nativos cuando dicen j'ai pris une décision, dicen pris, pues